Bienvenidos, estimados doctores, a la cápsula número 2 de su asignatura Sociología de la Educación. En esta ocasión abordaremos temas relacionados con la sociología, su origen, los agentes socializadores, entre otros. Ok. La sociología de la educación es una rama que estudia el proceso de enseñanza y su dimensión social con el contexto social. Se vale de estrategias y enfoques obtenidos de disciplinas como la psicología, la antropología y la pedagogía. Los objetivos principales de la sociología de la educación son entender cómo fluye el entorno social en la enseñanza y en la función que cumple la educación en una cultura determinada y en un entorno social y en un contexto social. Ambos aspectos son complementarios y se retroalimentan, por lo que es necesario investigar sobre ambos simultáneamente. Entonces, la sociología de la educación es una disciplina predominantemente teórica. En principio, a sus autores no les interesa encontrar aplicaciones prácticas para su descubrimiento. Les basta con entender la dimensión social del progreso educativo. Sin embargo, jóvenes, algunos de sus hallazgos han servido para mejorar el sistema de enseñanza de distintos países. La psicología de la educación surgió en la primera década del siglo XX con el trabajo de Durkheim. Sin embargo, ya otros pensadores se habían preocupado por la influencia mutua entre la sociedad y el sistema educativo como tal, ¿no? Entre ellos, el más importante fue el de Karl Marx. Para Marx, la historia es una lucha constante entre la burguesía y el proletariado. El segundo grupo tendría que trabajar para el primero con el fin de subsistir, lo que provocaría todo tipo de desigualdades e injusticias. Para mantener, para mantener tal estado, la burguesía utilizaba la educación de las masas y evitaba que ésta se rebelasen y caminasen el sistema, y cambiasen, perdón, el sistema. Por ello, Marx no creía que la educación fuese neutra, ¿no? Sino que tenía una gran influencia en la sociedad, sí, y a la vez estaba moldeada por ella, obviamente que sí. De esta forma, sentó las bases ideológicas que más tarde llegarían a otros autores a desarrollar lo que hoy tenemos como sociología de la educación. En 1902, Durkheim dio un discurso en la Universidad de Sorbona, considerando como el inicio de la sociología de la educación. Este autor veía a la enseñanza como un intento de las generaciones adultas de influir sobre aquellas que todavía no tienen experiencia en desenvolverse en el mundo social. Y es ahí que la sociología de la educación se enfoca
en la educación para el adulto, para que el adulto tenga las herramientas suficientes e igualitarias para poder enseñarle al menor a desenvolverse en un mundo social. Y ahí la importancia, ¿verdad? Para él, la educación, lejos de ser una simple transmisión neutral de conocimientos, era un medio de perpetuar la propia existencia de la sociedad. Era una manera de educar al adulto para que el adulto educara al menor y se siguiera perpetuando la sociedad. Por lo tanto, existía una relación de interdependencia entre ambas que resultaba muy necesarias estudiarlas, sobre todo el comportamiento adulto menor y menor hacia el adulto. En esta esencia o en esta línea, el docente al alumno y el alumno al docente y sus contextos sociales que cada uno vive. Como objeto de estudio de la sociología de la educación, nos dice que la sociología de la educación analiza y estudia los elementos relacionados con los hechos educativos desde un enfoque social. ¿Por qué? Por ser un contexto social. Ahora, dice que la relación entre la sociedad y la educación se entiende como el sistema educativo como un medio no solo para transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, sino un método de los adultos, volvemos al punto, para influir en los más jóvenes y moldearlos a su imagen. Hasta cierto punto, jóvenes, eso es lo que hacemos nosotros en nuestras aulas, ¿no? Tratamos de moldear a nuestros jóvenes a nuestra imagen. La educación sería, en realidad, una manera de perpetuar la cultura, nuestra propia cultura. Como tal, ambas influyen mutuamente y se hacen necesarias. He ahí el punto importante. No intenta desarrollar métodos para mejorar la enseñanza ni nuevas estrategias educativas. Por el contrario, su enfoque está en aprender las bases que subyacen al hecho educativo debido a su naturaleza principal crítica de la educación en la sociedad moderna. ¿No? Entonces, ¿qué analizamos primero? Los contextos sociales de las escuelas para poder aterrizar la educación del alumno. Esta rama de la sociología es capaz de provocar indirectamente cambios en el modo en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la manera en cómo nosotros debemos de enseñar a un alumno. La meta principal de la sociología de la educación es comprender la relación mutua entre la sociedad y la educación. Se dice por ahí que una sociedad mayor educada es mayor sociedad. En la práctica, esto se traduce como una serie de objetivos más concretos. Por una parte, los sociólogos de la educación intentan adquirir una visión global de los fenómenos sociales que influyen en el sistema educativo y de la forma en la que afecta la cultura, sobre todo, ¿no? Pero también tratan de entender los procesos sociales que se dan dentro de un aula y las dinámicas entre los alumnos y los profesores. Y es ahí donde se hace eh, muy principal cada uno de los contextos que viven tanto el docente como el alumno. De esta manera, el sistema educativo se convierte en una especie de simulación de cultura en general, en donde se pueden estudiar las relaciones del poder y las dinámicas de grupo
en un entorno controlado y más sencillo de analizar. ¿Por qué? Porque en un grupo pues, no tenemos toda la masa social, tenemos una parte de la podemos analizar y la podemos estudiar desde diferentes maneras. La sociología de la educación fomenta una actitud crítica ante la influencia que tiene la educación sobre la sociedad y viceversa. En este sentido, jóvenes, trata de inculcar el pensamiento crítico y la independencia frente a las ideas impuestas por el sistema educativo. Sus objetivos son variados. Por una parte, la educación se encargaría de ayudar al individuo a adaptarse a su medio social, además de adaptarle para el entorno en el mundo profesional y, y fomentar, perdón, su progreso y desarrollo individual. Qué impresionante forma en cómo la sociología de la educación y la misma educación como tal influye en cualquier contexto social. En este sentido, se trataría de una herramienta positiva y fundamental para el bienestar de los miembros de una sociedad. Obviamente la sociología de la educación estamos hablando, ¿verdad? Por otra parte, es también una herramienta de control social que fortalece los intereses políticos y económicos de quienes están en posición más alta de una cultura. Jóvenes, pues es un gusto, doctores, saludarlos de nueva cuenta por este medio y reitero mi compromiso con ustedes. Quedo atento por cualquier vía de comunicación que tenemos para cualquier duda y aclaración. Quedo a sus órdenes. Dios me los bendiga y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.